Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos en La Brújula por Radio La Luna. Son las 17 horas, estamos en vivo y lo primero que voy a hacer es darle las muy buenas tardes a quienes me están acompañando aquí en el estudio. Empezando por nuestro operador, que como siempre son los que hacen posible que esto salga al aire a la perfección, nada menos que Leandro Mugarza. Leandro, muy buenas tardes. Y bueno, con él estamos empezando, podríamos decir, porque hemos incorporado los días viernes de 17 a 19 horas y en este nuevo horario, lógicamente, encontramos a nuestro operador que además en la radio tenés muchos años, ¿no, Leandro? Bueno, sí, tiene tantos años como nosotros aquí en la radio, así que... Y también le voy a dar las muy buenas tardes a quien me acompaña en la mesa. ¿Cómo te va, Matías? ¿Qué tal, Mario? Greter. ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos los oyentes también. Un gusto. Bueno, y lógicamente a todos los oyentes, a quienes nos antecedieron en el ejercicio del periodismo, en el programa de tangos, que nos antecedió con muy, muy buena música, a quienes se han quedado enganchados allí en la antena de Radio La Luna AM 1140, muy buenas tardes, a quienes nos siguen a través de las aplicaciones, por los celulares, a quienes nos escuchan a través de las computadoras, entrando a Radio La Luna AM 1140, programación, y ahí llegan para escucharnos, a quienes nos ven a través del Facebook, a través del Twitter, o de cualquier forma. A todos, a todas, muy, pero muy buenas tardes. Este es el programa 243 que estamos emitiendo desde aquí. Quiere decir que ya tenemos un buen tiempo, 12 años y medio aquí. Y para que vea que esto es en vivo, le voy a decir que ya son las 17 horas 2 minutos. Aquí en el Palomar, donde está la radio, la temperatura es de 28 grados, la humedad del 36%. Hay un viento a 23 kilómetros por hora que hace que la tarde sea realmente muy linda. Por lo menos para mí, que me gustan las temperaturas tirando a altas, a calorcito. Me encanta el verano. Cada vez que me escucha mi señora, un tirón de orejas, porque a ella le gusta el invierno, le gusta el frío. ¿Pero qué va a hacer? A mí también me gusta el frío. ¿A vos también? Sí, bueno, claro. Pero que lo lamento. Bueno, ustedes dirán, Maceteri, lo lamento en los días de invierno, a partir del 21 de junio, que tenés que sufrir y pasar todo el invierno. Además, nací en invierno, pero no, lo que me gusta es el calorcito. Las comidas, todo eso, por eso prefiero el invierno. Las comidas para adentro. No, sí, está lo que vos quieras, pero para mí no hay nada comparable con esos días extensos de diciembre y enero, calurosos, húmedos, y si pudiera, cosa que no puedo prácticamente nunca, pero si pudiera, como rara excepción, estar en la playa, para mí eso es la vida ideal. Nací en un lugar equivocado, siempre lo digo, debí haber nacido en el Caribe. Yo soy, en definitiva, descendiente de inmigrantes. Los que decidieron dónde estoy son ellos, y yo nunca me fui de aquí porque amo profundamente este país. Pero creo que por ahí me hubieran dejado abandonado en una isla del Caribe y le hubiera pasado bomba. Bueno, piénsenlo como parte de la algarabía, porque estamos viviendo un nuevo día y lo tenemos que tomar realmente bien, porque mire, todos los días traen buenas y malas noticias, pero el que pone la pimienta de la vida es uno, y el que pone el optimismo, el que pone las ganas de vivir, la energía, la visión, tratando de que las cosas vayan mejor, es uno mismo. Así que le vamos a dar las muy buenas tardes también a Daniel de Abrantes, que lo tenemos ausente con aviso desde hace ya unos cuantos días, porque el tipo, aprovechando que es verano, se tomó unas largas vacaciones. Bueno, Daniel Pérez, el creador del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Allí usted va a poder encontrar la totalidad de las entrevistas que hemos hecho desde el 1 de octubre de 2018. Le damos las muy buenas tardes a Miguel Pascuale, que está trabajando intensamente para poder articular este programa con otras formas de expresión de la comunicación, casi podríamos decir hacia la creación de un multimedio donde el programa sería un soporte muy, muy importante, porque ustedes saben que este programa le puede gustar más o menos, pero este programa produce información calificada. Y eso es un dato de la realidad. Nosotros producimos información distinta en general a los medios, que seguramente no reemplaza a nadie, porque todos los medios
cumplen una misión, cada uno desde su punto de vista. Pero nosotros aquí, en general, hemos tenido siempre invitados calificados que han podido desarrollar en plenitud sus ideas, y de ahí viene la riqueza del programa, no de quienes lo conducimos, sino de nuestros invitados y de la posibilidad que tienen nuestros invitados de hablar con total y absoluta libertad. Así que, bueno, gracias a Miguel Pascuale por su trabajo, a Florencia Videberri, que es la autora de los flyers a través de los cuales promocionamos el programa, flyers que se van repitiendo y en algunos casos llegan llegan hasta el extranjero, porque ustedes saben que en la era moderna no hay límites y por tanto los flyers circulan, unos se los mandan a un grupo, el otro a otro grupo y así sucesivamente, y terminamos que hay muchísima gente, incluso en el extranjero, que nos está siguiendo. Y le vamos a dar las muy buenas tardes también a Mónica Colunga. Ella es la doctora Mónica Colunga, que ahora es, me parece, candidata a jueza allá en Corrientes. La doctora es abogada, una gran trayectoria, candidata a jueza. Bueno, ella es la que hace posible que muchos de nuestros compatriotas correntinos puedan escuchar La Brújula a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Fuerte abrazo para todos los correntinos y algunos chaqueños que también aprovechan la onda de aquella radio y nos están escuchando. También le vamos a dar las muy buenas tardes a los mendocinos, a quienes nos están escuchando en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. ¿Quiénes son los que hacen posible que esto ocurra? Nada menos que Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz. Bueno, ya creo que he saludado a quienes tenía que saludar, que son todos los que de una u otra manera están vinculados al programa y quienes nos están escuchando en este momento. Y quiero decirle que si usted tiene ganas de enviarnos un WhatsApp, cosa que no le garantizo que después lo pueda leer, porque en general las entrevistas no me permiten, pero siempre yo lo voy a leer y algo le voy a contestar, aunque no sea durante la etapa del programa, lo puede hacer al 62 97 99 05. Eso es un WhatsApp, 62 97 99 05. Y si quiere llamar al teléfono de la radio y dejar un mensaje que lo va a tomar seguramente Leandro, puede hacerlo al 44 43 74 24. ¿Quiénes son nuestros invitados en el día de hoy? Ustedes se preguntan, bueno, Maciteri nos vendió un programa, a ver, vamos a ver si está a la altura. Bueno, nada menos que Jorge Rulli, es nuestro primer invitado, que lo vamos a tener en la primera hora. Con él vamos a estar hablando, bueno, la caracterización del gobierno, aparte del gobierno, la caracterización del momento histórico-social que estamos viviendo, cultural, las perspectivas, el ambiente, en fin, vamos a estar hablando de qué salidas hay para la Argentina, qué podemos encontrar de optimismo en el futuro, qué podemos crear hacia adelante. Después vamos a estar hablando en la segunda hora con Rodrigo Romera Ferrer y Carlos Matos sobre el tema discapacidad. Va a ser una columna que vamos a tener aquí de unos cuantos minutitos, y con él vamos a estar hablando. Y finalmente vamos a estar hablando con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo López, por las vergüenzas que ocurren en la justicia argentina. Creo que ya estamos en contacto con Jorge Rulli, a quien le damos las muy buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Bueno, ahí escucho a Joan Manuel Serrat. Pero no se hagan problema. Efectivamente, con el fiscal general de Tucumán, usted sabe que Antonio Gustavo Gómez, más conocido como Gustavo Gómez, que es el fiscal general, es un hombre de un profundo compromiso con el ambiente y es uno de los que han tenido grandes triunfos ambientales en el ámbito de la justicia. Tardan un poquito, pero hay muchas veces, es decir, nosotros, lógicamente, a veces vemos como en algunas áreas la justicia no funciona realmente, o hay hechos vergonzosos como el que vamos a relatar hoy, o por lo menos nos lo va a contar el doctor Antonio Gustavo Gómez, pero en general uno tiene que tratar de que la justicia funcione de la mejor manera posible, porque hay éxitos, entonces a veces se tarda, hay que encontrar en la justicia fiscales y jueces comprometidos con las mejores causas, con un verdadero sentido de justicia, y ahí usted va a ir viendo que avanza pasito a pasito, pasa el tiempo y de pronto tiene
éxitos resonantes, que son los que se han logrado a través de la acción del fiscal Gustavo Gómez. Ahora sí estamos en contacto con Jorge Rulli. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Bueno, Saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias, Jorge. Siempre para nosotros es un gusto charlar con vos. Bueno, gracias. Y para muchos de nuestros oyentes, porque cuando nosotros mandamos el flyer con los invitados del día, bueno, siempre que va tu nombre, siempre hay oyentes que dicen, bárbaro, me voy a poner a escuchar la radio en ese horario. Así que nosotros también podríamos decir que maliciosamente te invitamos porque nos aumenta la audiencia del programa. Pero te invitamos no por eso, Ojalá. sino porque efectivamente te admiramos por la trayectoria que tenés y por la calidad analítica, que no podemos omitir en un tiempo de desafío como el que estamos viviendo. Empiezo con una pregunta del día. Hoy el gobierno ha conformado algo que, bueno, de una u otra forma le reclamábamos muchos desde hace tiempo, que es el Consejo Económico y Social. Lógicamente que no quiero empezar por criticar, quiero empezar por saludar la iniciativa. ¿Vos conocés algo de este planteo que ha hecho hoy el gobierno, de este Consejo Económico y Social que se ha lanzado en el Centro Cultural Kirchner? Bueno, lo que conozco es la frustración de gente que, como vos, aguardaban una noticia positiva, incluso de compañeros que habían acercado alguna iniciativa al respecto, recordando otras experiencias. Bueno, lo que he recibido son la enorme frustración, bueno, la derrota de una esperanza, ¿no? Me parece que esto no hace más que confirmar un rumbo decisivo que está tomando el populismo y que me parece que es muy terrible, ¿no? En fin, es el estado de excepción y bueno, y toda esta conformación donde los movimientos sociales van tomando un rol cada vez más fuerte, ¿no? En detrimento de otros sectores. Sí, yo, mira, soy muy negativo frente a todo esto, realmente no veo. Yo estuve debatiendo esto con algunos compañeros justamente en el día de hoy, porque a mí me parece que seguir alentando esperanza en que esto mejore es abrir el camino a nuevos desengaños. Claro. Pero bueno, no sé, No ves ningún fundamento nuevo que alimente. No veo para qué, claro, no veo que esto pueda mejorar. Yo creo que esto va en un tobogán cabeza abajo, ¿no? Y bueno, y soy muy negativo sobre todo porque me duele, me afecta personalmente la situación que se ha dado con los sectores de la pobreza que dependen de esta gente, ¿no? El abuso es constante. Además o sea, acá esto, ¿cómo te diría? Esto se arregló en la época de Mauricio Macri, con el 28%, con que se quedan las organizaciones en calidad de gestión y administración de la pobreza, y luego bajan estos millones de planes que ahora, bueno, y además va quedando en manos de los punteros que los manejan el criterio con que tratan a la gente, ¿no? Y enterarme de que muchos de los punteros a los planes les quitan 1.000 pesos por persona en calidad de que ellos son militantes y que son mediadores de la llegada de los planes, me parece inconcebible, ¿no? Pero bueno, esto se da, la gente a esta altura han destruido la fuerza popular, ¿no? La gente tiene una disposición a la mansedumbre y a aceptar cualquier precio por el asistencialismo, ¿no? Lo mismo con
con los bolsones de la pobreza, los bolsones de alimentos. No, para mí es una tiranía de sectores medios progresistas, simuladores, y creo que hay que ponerle Claro. un título a esto y establecer una estrategia, porque yo estaba leyendo justamente un reportaje que le hacen al presidente del Consejo Deliberante de Hurlingham, que bueno, son los viejos debates del marxismo en la Facultad de Filosofía, pero ahora en el conurbano bonaerense, ¿no? Es la misma gente. Lo que pasa es que, bueno, en aquella época eran gorilas y ahora son kirchneristas, tienen el poder. Y bueno, es una situación yo lo siento como una tiranía de pequeño burguesa progresista muy dura, ¿no? Muy Ahora, dura sobre todo en los sectores de la pobreza. sí, claro, de progreso no se ve nada. Porque Bueno, son las políticas de género, por ejemplo, hombre, el presidente del Consejo Deliberante dice que el pensamiento, lo que se consideraba el pensamiento nacional, bueno, llegó a ciertos límites y porque no fue capaz de contener el psicoanálisis o de comprender y contener el feminismo. Bueno, te das cuenta que, bueno, va por allí la cosa, ¿no? Claro, yo pensé que estaban hablando bueno, de cuestiones materiales, porque la Argentina se está cayendo a pedazos. Materialmente nuestra sociedad se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Yo estoy muy preocupado porque yo decía, bueno, vamos por un tobogán de final previsible, y esto termina en una situación de catástrofe. Bueno, pero conversando con otros coetáneos, me dicen, mira, probablemente no es una catástrofe, la catástrofe ya se está viviendo como una implosión en cada individuo. O sea, lo que se está dando es una destrucción personal del hombre argentino como jamás habíamos visto, ¿no? Una cosa semejante, ¿no? Yo realmente estoy muy, muy preocupado porque yo digo, bueno, habría que provocar una disrupción significativa de este proceso de caída libre, pero bueno, pensé que podía ser la muerte de Menem, que podía traer algún tipo de debates profundos, de cambio de rumbo, pero bueno, para mi sorpresa, la cantidad de adhesiones que ha tenido la memoria de Menem es sorprendente, ¿no? Bueno. Sobre todo de gente que hace 50 años se consideraba de extrema izquierda, o que eran montoneros, bueno, y directamente se dieron vuelta, ¿no? Y bueno, y realmente sorprende, ¿no? Sorprende porque demuestra digamos, la desestructuración de la nación argentina que se dio con Menem. Permanece, ¿no? Vendría a ser la causa de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Claro, ahora no hemos podido te voy a hacer una analogía. Salir de esa vía. Te voy a hacer una analogía, sí. Que quizás no corresponde, pero no importa, la voy a hacer, por algo que nos dijo aquí Raúl Montenegro respecto de la biodiversidad. Él dice que en Córdoba, que han hecho pelota prácticamente todo lo que tiene que ver con biodiversidad, porque han barrido con bosques. El ecosistema, sí, es una de las provincias. Sí, una de las provincias más devastadas. Entonces él dice que no se trata de hacer plantaciones de árboles al voleo, como pretende el gobernador, sino que dice que hay que preservar lo que queda de biodiversidad para que ésta comience a reconstituirse, y hay que protegerla y dejar que vuelva a avanzar y no seguir avasallándola. Si nosotros tuviéramos que decir que, ha quedado un 3% del campo nacional y popular a salvo, por decirlo así, a salvo desde el punto de vista ético, moral, de principios, podríamos. Bueno, ¿dónde está ese 3%? Porque ¿Dónde está? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde está? Porque cuando vos ves que el Consejo ¿qué es lo que habría que preservar para que aumente, ¿no? Hoy el Consejo Económico Social se integra con porque Moyano. Veo justamente en este Consejo Económico Social ya directamente la figura de los asesores de las Naciones Unidas
los asesores extranjeros nos hablan claramente de políticas globales, o sea, el gobierno acepta directamente esa presencia global, ¿no? Esa ideología global bueno, entonces me parece muy terrible, ¿no? Porque no estamos tomando las propias experiencias, ¿no? Claro. A propósito de que el otro día estábamos leyendo, hoy mi mujer me estaba leyendo el reportaje que se le hizo al hijo de Helber, creo que en Infobae, si no me equivoco, o en Noticias, bueno, no sé, pero un reportaje muy interesante donde recuerda cosas de su padre y las situaciones que vivió. O sea, todavía estamos aclarando y tratando de comprender las cosas que ocurrieron allá en los años 70, ¿no? Claro, todavía. Pero Es más, sí, quedó pendiente. La posibilidad de retomar alguna de esas líneas es nuestra profunda esperanza, porque había un camino. Él dice que Helbar comentaba que Perón tendría que haber muerto 10 años antes o 10 años después. Pero el momento en que murió fue el peor, porque quedó una experiencia iniciada que se frustró y bueno, y muy difícil retomarlo, ¿no? Y con toda la impresión de una derrota por parte de los sectores medios de izquierda o progresistas que perturbaron el pacto social y todos los grandes proyectos que se anunciaron en esos días. Bueno, y ahora lo que se repite como una caricatura atroz, patética, ¿no? Y en este caso la presencia de gente de expertos de Naciones Unidas, de expertos internacionales, bueno, ya sabemos para dónde va todo esto, Sí, sí. lamentablemente. Ahora, esto lógicamente que es una experiencia que probablemente repita. Hoy vi una encuesta y sí, efectivamente hay, al margen de lo que dice Página 12, que siempre plantea un Alberto casi como en crecimiento constante desde el punto de vista político, hay una encuesta que dice, no, ha habido una caída en las expectativas muy fuerte y no sería nada raro que esto terminara de esa manera. Ahora, ¿qué pensás? ¿Cómo pensás que se podría...? Porque claro, también nos podemos cruzar de brazos y bueno, no hacer nada, pero ¿qué pensás que se podría hacer en torno a generar un horizonte, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Y bueno, ¿qué pienso? Bueno, es lo que yo trabajo en eso, no, más allá de que no lo tenga muy claro, pero me parece que tratar de generar una militancia con amor a la patria, con necesidad y deseos de un cierto sacrificio por su pueblo, me parece que es lo que hay que hacer. No es fácil, no es fácil porque la figura de los maestros no está muy del maestro, quiero decir, ¿no? Como mi generación no hacía más que buscar maestros, ahora los maestros han sido devaluados. La sociedad, la situación de ciénaga moral, de incertidumbre, de confusión ideológica es muy grande. Mira, qué sé yo, en el día de ayer justamente alguien me avisó de una huerta biodiversa, no la huerta típica que hace la gente desesperada, que el apio, el puerro, la lechuga, ¿no? El zapallo, que es para comer, sino una huerta a la que se le agregaron todas esas cosas, pero además aromáticas y tomate de árbol y bueno, y esas cosas, y bueno, y nos fuimos, hicimos unos 50 kilómetros para llevarle otras especies a esta familia, ¿no? Algunas especies que nos parecieron importantes porque yo le decía a ella, a esta persona le decía, lo habitual es que la gente trate de sobrevivir con una huerta, pero lo tuyo ya predomina el paradigma de la biodiversidad, ¿no? Lo que vos me decías antes. Y ahí ya no es una huerta, es un huerto, es un jardín, estás poniendo mucho hay un crecimiento espiritual en la huerta, en el jardín, ¿no? Claro. En el huerto.
cuando mezclas frutales, es decir, es un lugar donde tu alma se solaza y ahí hay un crecimiento personal muy importante. Yo he encontrado muchos de estos sitios. Digamos, trabajé durante muchos años y no había mucha respuesta. Ahora sí, ahora hay mucha gente que está en esta búsqueda, ¿no? Hay una reconstrucción del ser nacional desde abajo, pero bueno, son casos aislados, por supuesto, ¿no? Y esta gente Yo que está... sigo pensando, alguna vez Moffat me dijo que el tema era como formar pequeños islotes con la esperanza de que se vayan uniendo y formando un continente. Bueno, Uh-huh. me lo dijo hace 30 años, yo sigo creyendo Está muy bueno. en esa teoría, aunque hasta ahora no se nos ha dado, ¿no? Pero vos me preguntabas qué hacer, y bueno, esto es lo que, hacer nuevas islas, Bueno, pero es algo que podemos hacer, ¿no? Eso me lleva Sí. a un tema que siempre es de mi preocupación, porque lo aprendí también de un maestro, en este caso Juan Guido Pastorino, que él planteaba que la tierra era para vivir y para producir, no para especular, que es el drama de la Argentina, la tierra como medio de especulación. Lo digo para los oyentes. En la Argentina hay tierras en manos de propietarios extranjeros que jamás vinieron a la Argentina. Tienen el título de propiedad, pero les importa un bledo. Esa tierra les importa un bledo. Simplemente es un ahorro y una inversión que han hecho, y lógicamente ¿cómo se retoma el vínculo de una población que finalmente quedamos aparentemente encerrada en las grandes ciudades o en los barrios privados? Sí. ¿Cómo se retoma ese vínculo con la tierra? Porque esto que decís de la huerta me parece magnífico, pero la gente que nos escucha en un departamento... No es solamente por la huerta, es justamente para que las personas una a una retomen un vínculo con la tierra y reaprendan el concepto de producir, que está tan ausente, ¿no? Uh-huh. Fíjate que es notable, hace muchos años, yo me acuerdo cuando volví del exilio de Chile, y yo veía a los pobres en la Argentina compran y revenden, ¿no? Los pobres, por ejemplo, los que venden en el tren. Sí. ¿Comprendes? Y en cambio, en otros países uno ve que los pobres suben al medio de locomoción, o están en las pequeñas ferias y venden lo que producen, lo que hacen con sus manos. Es común esto, ¿no? Uh-huh. En la Argentina eso ha desaparecido, está reapareciendo en todo caso en muchos jóvenes que venden lo que ellos producen, ¿no? Miel, huevos, lo que fuere, sobre todo comida, pero en la Argentina durante muchos años estuvo esta cosa de que el pobre es revendedor. Y gradualmente desde arriba se ha ido implantando un sistema en el cual el concepto de la producción está ausente. Uh-huh. No está estimulado para nada, no, todo lo contrario. Bueno, y el pensamiento va en torno a la especulación, aunque sea de autos usados, lo que fuere, ¿no? En la pequeña o en la mediana escala. Sí. Va a ser muy difícil. Yo creo que eso hay que, más allá de que en algún momento el Estado nos respalde en volver a la cultura del trabajo, uh-huh. Hay que estimularlo desde abajo, con ejemplo, ¿no? De la única manera. Y que los chicos reaprendan. La idea de cambiar el programa escolar de la Argentina es fundamental. Yo en ese sentido sigo mucho a Iris Speroni, que plantea que a los chicos en la escuela habría que enseñarles ya hasta las formas de la supervivencia, ¿no? Como claro. Yo en Suecia, por ejemplo, es común, los chicos aprenden a cocinar con piedras calientes como hacían sus antepasados. Uh-huh. O los llevan al bosque y les enseñan, cada uno tiene que hacer un anzuelo, fabricar un anzuelo con un alambre, luego lograr pescar y después les enseñan a cavar un pozo y a calentar piedras calientes y enterrarlos, ¿no? Enterrar la comida, calentarla con las piedras. Bueno, el chico aprende a sobrevivir aún en medio de un holocausto, ¿no? En medio de una situación pavorosa, él sabría qué hacer. Claro. Y además hay una cuota de chicos down en cada escuela. O sea,
para que sepan convivir con el diferente. No es un enunciado teórico especulativo para las elecciones, el IDAT, sino que se lo vive concretamente en la escuela, ¿no? Claro. Aquí todo se establece en función de como lo dicen ellos, que en las listas tiene que haber una parte ahora de trans, una cosa, es realmente, la Argentina tiene una deriva demencial, ¿no? Y los grandes problemas se van soslayando y estamos siempre en la pavada, ¿no? Claro. Sí, En sí. lo accesorio, en lo aleatorio, ¿no? Y bueno, y el desmantelamiento moral de las poblaciones es muy grande. La gente, yo no quiero ya, me llegan voces constantemente, no puedo cerrar mis oídos, pero me enferma saber que la gente cambia plan por sexo, por lo que fuere, ya a esta altura, no, que la situación para mucha gente se ha hecho desesperada y moralmente ya no hay puntos de referencia, ¿no? En ese sentido estamos muy mal. Yo digo arriba, y lo más terrible es que arriba lo único que hay es un afán de evitar la foto con esposas, ¿viste? Porque, digamos, lo que pasó con Milagros Salas se puede repetir con cada uno de estos líderes. Una foto de Cristina en la Leonera y se acabó Cristina, y ella lo sabe, y va a hacer lo imposible para que esa foto no se produzca. Y si se tiene que llevar por delante la corte, se la va a llevar, porque... o lo mismo puede pasar con Máximo, ¿no? Son liderazgos muy endebles ante sus propios sus propios delitos, sus propios errores, ¿no? En una situación que no logran terminar de manejar, y nosotros estamos pagando el precio de esta prolongada agonía, ¿no? Porque la Argentina, no sé, no tiene rumbo, ¿no? No tiene rumbo. Vos ves la política de Malvinas, las cosas que se van aceptando, las políticas del Río de la Plata. Yo a veces no sé qué decir, porque tampoco puedo proponer continuar una pelea o dar una pelea con Uruguay. Yo entiendo pero ¿a quién le reclamo? Es como esto del acuerdo económico social. ¿A quién le reclamo una política propia de estadistas? Porque el Río de la Plata es común con el Uruguay, tendríamos que unirnos. Pero ¿y cómo? ¿A quién le puedo decir? ¿A Fernández? ¿Comprendes? Si entre el canal Magdalena y el otro, el Martín García, ¿qué hacemos, no? Si ellos deciden y deciden según el interés de las corporaciones. La única, necesitamos un gobierno diferente para poder establecer relaciones directas con los países aledaños. ¿Viste lo que pasa? La Antártida. ¿Vos creés que podemos disputar la Antártida al Reino Unido y a los otros países? No. Ahora, si nosotros le dijéramos, nos sentáramos con Chile y le dijéramos, vamos juntos en esto, compartamos el trozo que estamos ocupando, en todo sentido, apoyémonos, y decirle al Uruguay lo mismo y a Bolivia, vamos juntos en la Antártida, pero ahí seguro que vamos, y vamos bien, pero ¿quién puede liderar eso? ¿Comprendes? Los ríos interiores, el estuario, pero eso hay que conversarlo con todos los países con grandeza. No podemos, yo entiendo que no podemos estar disputando con el Uruguay, pero la otra opción es tan ajena, tan distante está de tener un gobierno capaz de ir juntos en estas grandes políticas con los países vecinos. Yo me acuerdo que allá por los años 55, 60, muchos de los pensadores nacionales decían el Uruguay tendría que ser la granja natural de toda la zona metropolitana que va de La Plata a Rosario. Y tendríamos además a través de en la vía acuática que economiza el transporte, y tendríamos una excelente servicios lácteos, de carne, de verdura, y no, tenemos que estar disputando la industria de la madera, ¿no?
comprendes, y además perdimos, no solamente disfrutamos, que además la perdimos, y ahora una parte importante de Entre Ríos produce madera para Botnia. O sea, no solamente dimos una mala batalla, sino que la perdimos, cuando le tendríamos que haber dicho, les entregamos el mercado, cierren Botnia, pero hagan granja para toda la zona urbana. Y llegamos a un acuerdo. Pero bueno, yo siempre dije, prefiero Conaproleño, La Serenísima. Pero la calidad es muy superior. ¿Por qué no podemos compartirlo? No, bueno, ahora terminamos vendiéndole madera a Botnia. Es la falta de grandeza de o será esto que se llama la gobernanza, el hecho de que no haya más proyectos, sino que hay gobernanza, hay gestión, pero además mala gestión. Mala gestión. Y sin proyecto, porque aparte mala no hay gestión, proyecto. Porque claro, no sin tenés proyecto, sí, sin proyecto, no lo sé. Y cuando pareciera haber un proyecto como este acuerdo económico-social, y bueno, es con mucha presencia de asesores extranjeros, y bueno, dándole una relevancia enorme a los movimientos sociales. Es una cosa de locos, porque ya están adueñados de todo. Cuando uno toma el lápiz y el papel y que empezás a calcular los dineros que se mueven en torno a la pobreza, ahora también en el INAE, el respaldo a las cooperativas, y todo lo mueve Pérsico, pero es de locos, es realmente de locos. Son cifras abrumadoras, y pensar que cuando eso llega al piso de la pirámide, el último de los punteros además le saca un bocado a cada plan. Sí, eso es. Es alucinante. Sí, es bajoneante, ¿no? Porque yo supongo que... Claro, porque son cifras de miles de millones de pesos, ¿viste? Y que se van, es como una hemorragia, ¿no? Y que le dan poder, y siempre está en torno de Pérsico. Yo lo he hablado con algunos líderes, alguna vez lo interrogué a Felipe Solá, pero ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que le des el gabinete a Pérsico, al que alguna vez le digo, pero es un tipo, ¿por qué? Porque le dije, mira, hay sectores que dicen que vos hiciste una relación con la burguesía de La Plata, donde están los antecesores de Pérsico. Me dijo, no es cierto. Además, Pérsico se desheredó, o sea, negó, no sé cómo se dice esto, negó recibir esa herencia. Claro, que tampoco la necesita, a esta altura no la necesita. Entonces dije, bueno, pero dame alguna razón. No, pero bueno, vos no querés reconocer la capacidad política de Pérsico. Le digo, a mí me parece que es impresentable. Si tiene capacidad política, podría hacer muchas cosas, pero no nombrarlo jefe de gabinete. A mí me parece que ¿quién te lo pidió? ¿Quién te obligó? No quiso hablar, no quieren hablar de Pérsico. He hablado con mucha gente pidiéndole, pero ¿qué pasa con Pérsico? No pueden hablar, no sé qué pasa. Realmente, un tipo que vino con la contraofensiva montonera, que al poco no solamente sobrevivió cuando casi todos murieron, sino que pasó a ser director nacional de Quebracho. Claro. Y de allí saltó al gabinete de Solá en la provincia de Buenos Aires. Después fue viceministro de Agricultura. Pero yo digo, no existe una carrera política tan brillante en la Argentina y tan rápida. No existe. Bueno, y no sé, será el próximo presidente o será, no sé. No creo eso. Realmente no sé, ¿no? Sí, no creo, pero bueno, porque ya estaremos, no sé. No sé, pero que la Argentina es una película de terror, sí. Sí, y no, claro, uno de los grandes problemas que se ven es la ausencia de debate al interior del propio oficialismo, también al interior de la principal fuerza de oposición. No hay un debate sobre el país que queremos, al que aspiramos, por el cual vamos a luchar.
y da la impresión de que efectivamente esto es una verdadera trampa en la cual el pueblo está desorientado, opta por un lado, opta por el otro lado, se frustra por un lado, se frustra por el otro lado. Eso desde el punto de vista de la vida política del país. Y desde el punto de vista de las ideas, tampoco hay una intervención, al margen de que realmente quienes deberían discutir son los grandes bloques en capacidad de gobernar la Argentina, tampoco hay una intervención por parte de la universidad, por ejemplo. Es decir, no hay un papel donde las universidades nos digan, bueno, nosotros desde esta altura... O que haya un pensamiento. Mira, justamente Wanda me está leyendo el libro de Guillermo Folguera, Los límites de la ciencia, o Una ciencia sin límites, sin fronteras, creo que se llama. Es un libro excelente, pero es un milagro, porque es algo que nos llega desde el mundo científico y lamentablemente es una excepción. Es un libro brillante que yo recomendaría. Bien. Desde un propio de la filosofía de la ciencia, pero que nos habla de todo esto, de las tecnologías, del pensamiento científico al servicio de las grandes corporaciones, bueno, etcétera. Es un libro muy interesante, muy fácil de llevar. Uh-huh. Tiene una tapa de Lager, creo que se llama, hacía historietas en página 12 hace mucho tiempo. Sí, puede ser. Lager. Sí, muy interesante el libro. Quiere decir que hay, digamos, yo también hay individuos que trabajan, pero lo que no se ve... Ahí, claro, yo debatí un poco con Pablo Stefanoni, que fue, pero ahí no estoy de acuerdo. Él fue asesor del vicepresidente de Bolivia, el vicepresidente de Evo, no recuerdo. Sí, Álvaro García Linera. García Linera. De García Linera, ¿viste? Pero bueno, él, por ejemplo, él advierte con mucha solvencia académica, ¿viste? Con el lenguaje académico propio de la Argentina, que hay un crecimiento de la derecha. Él se pregunta, ¿la rebeldía va a quedar sumida, va a quedar como un patrimonio propio de la derecha en la Argentina? Y entonces destaca que a la derecha del PRO van surgiendo una serie de núcleos más duros. Sí. Y lamentablemente no lo vincula con la izquierda, porque en realidad es la izquierda la que ha producido el fracaso de la izquierda, o la falta de proyectos de la izquierda, o que la izquierda ha asumido como propia la tarea de construir el capitalismo, ha conducido a que haya expresiones de una derecha supuestamente dura, pero también hay otras rebeldías que no las advierte. Porque en el pueblo, esto que yo te decía, yo trato de alentar la rebeldía en el pueblo, como esto de las huertas, bueno, pero la gente que se afirma a sí mismo, que reconstruye su autoestima, que se apoya en los vecinos, yo hago cualquier cosa para respaldar esto, trato de movilizar, de concertar a los vecinos para respaldar a estos liderazgos que van surgiendo. Uh-huh. Esta es una estrategia que yo apoyo. No sé cuándo llegará a servir frutos, pero me parece muy importante. Pero en definitiva, ser rebelde, que está ausente en la juventud. Los jóvenes no son rebeldes, ¿no? O lo son pensándose como kirchneristas. Me encuentro con jóvenes que leen a Cook. Bueno, y son, por supuesto, Cook y Cristina. Bueno, no siempre me resulta fácil debatir porque es tan lejano de lo que uno imaginaría, ¿no? Tener que pensar hoy, ver jóvenes que todavía están leyendo las cartas de un Cook, las cartas que enviaba a Perón y que no eran contestadas, porque esos son textos que de una correspondencia que no fue respondida, ¿no? Bueno. Pero bueno, es una situación que se da y que y a mí me consideran, por supuesto, tienen reparos en acercarse a mí porque consideran que yo soy muy rebelde y que digo cosas como que ser revolucionario los asusta, ¿no? Ahora, ¿no notas que muchos... Ellos están en el poder.
Claro, ¿no notas que muchos... Yo tengo amigos que me llevo la sorpresa de que hace 10, 12 años atrás eran no solo rebeldes, sino que muy confrontados con la lógica de construcción del kirchnerismo, con una lógica que tenía mucho que ver con la simulación de luchas que nunca se habían dado, ¿no? Claro. Para encubrir, digamos, que lo estructural en la Argentina seguía siendo un coloniaje a secas, pero que se han vuelto con el tiempo kirchneristas. ¿Cómo se entiende ese fenómeno? Si es que vos, supongo yo, que debes conocer también gente que ha hecho este proceso. Cantidad. Sí, y no siempre, te aseguro que no siempre sé qué hacer ante estas situaciones. Me siento bastante abrumado porque yo quisiera entender qué le pasa a la cabeza de gente a la que estimo y que suponete que fueron montoneros y que ahora me arguyen, por ejemplo, que defendiendo a Menem, que bueno, Menem lo que hizo fue recuperar las lógicas del capitalismo. Y si mucha gente se fundió es porque hablaban del capitalismo, pero no saben qué hacer cuando el capitalismo se impone. Estas son las reglas del capitalismo, y bueno, y al que no le gusta, y bueno. Y ¿comprendes? Pero yo digo, pero eran montoneros. Bueno, y consideran que el Estado estaba... Sí, es verdad que en el Estado había mucha gente de más y mucha gente inepta, sigue habiendo mucha gente inepta, Eso es pero lo que hizo el menemismo no es para vanagloriarse. Yo me acuerdo de compañeros que habían sido montoneros y decían, y cómo echaban gente, con un ardor como si estuvieran luchando contra el enemigo. Pero te hablo de echar miles, de echar 10.000 de un ministerio. Hay que echar 10.000 personas, además en una época que vos te acordás, te echaban y era como que te condenaban a muerte, porque no tenías dónde ir, ¿no? ¿Te acuerdas la época del menemismo? Sí, claro, la desocupación y aumentó. Si no, tomabas la jubilación anticipada. El retiro voluntario. Pero yo me acuerdo. El retiro voluntario. El retiro voluntario, pero además... y no siempre echaban dice que echaban a los ñoquis, pero no, muchas veces echaba gente con muchos años de servicio y con mucha capacidad para manejar los ministerios y se los ponía en la calle. Sí. Fue durísimo, yo creo que no hemos podido recuperarnos de lo que fue el menemismo, ¿no? Y ahora muchos líderes lo asumen como parte de su propia historia y me llamó la atención, por ejemplo, en Guillermo Moreno. Yo digo, en todo caso, bueno, es un rasgo de honestidad reconocerse menemista, pero bueno, y toda la gente que ha reclutado para su partido, como gente noble y patriota como Marcelo Gullo, ¿qué van a decir ahora? Yo digo, ¿qué estarán pensando ahora que Guillermo Moreno le hizo un homenaje a Menem y se reconoció menemista, ¿no? Bueno, evidentemente que mucha gente debe estar complicada, ¿no? Bueno. Estamos todos muy complicados. Estamos todos muy complicados. Quiero creer. Es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Pero bueno, es una situación muy original la que vive la Argentina, y a mí lo que más me preocupa y apesadumbra es la pata encima que le han puesto al pueblo, a la gente en los barrios. Barrios de pie, la CCC, el Evita, están en todas partes, y bueno, y lo veo como una metástasis, ¿no? No sé, a ver, nos hemos acostumbrado a eso, nos hemos acostumbrado a una sociedad, sí. En decadencia. ¿Cómo? Sí, está bien, no te puedo preguntar porque ya lo dijiste, es decir, y Moffat te dio la solución. Habría que hacer un montón de islitas y esas islas en algún momento se unirían y darían origen a algo pensar distinto. que se unan, claro. Pero... Y bueno, esa es yo por lo menos sigo trabajando en eso. Le sumo la crítica, el análisis político o la metapolítica, como dice Alberto Vuela. Trabajo en trinchera todos los días, un par de horas, que para mí es mucho porque soy un hombre de edad avanzada.
y sigo haciendo mi huerta biodiversa, cada vez tiene más plantas aromáticas, medicinales y frutales. Es un huerto, en ese sentido es un huerto. Bueno, y algún día te Le voy a ir a reclamo a mi visitar hijo que me la ponga huerta. algunas colmenas también, porque viste, a partir de tener una colmena todo revive, ¿no? Es notable como Ujú. incluso la sanidad vegetal que provocan las abejas, ¿no? Es impresionante. Bueno, y sigo allí, ahora tengo unas cabras. Y todo esto Y bueno, y eso ocupa una parte de mi vida, pero bueno, mucha gente viene a verlo o a aprender algunas cosas. Y después sigo trabajando en internet en análisis y crítica política, poniendo mis recuerdos y al servicio de la interpretación de lo que está pasando, ¿no? mm, Tratando de no aparecer como alguien antediluviano, más o menos, porque no, porque no, también se ha dado como una desmemoria, una ruptura de la historia argentina, ¿no? sí. Cuesta recuperar este Y sí, este la son memoria que nos hizo un país sí, vital, un país lleno de vida, lleno de proyectos donde todo se podía alcanzar y y estamos en una situación languideciendo. Ya tengo que cerrar, pero por motivos de tiempo. Hay una pregunta de Oscar Rodríguez, peronista él, que me la mandó para que te la hiciera. Dice, preguntale a Jorge, pero yo la dejo picando porque me parece que nos retrotrae por ahí. No sé si vos querés comentar esto, me gustaría más cerrar con una pregunta para el futuro, pero él dice si el encuentro entre Firmenich Macera de Panamá fue consensuado con la cúpula Montonero y cuál era el proyecto político entre la Armada y Montoneros. Bueno, me mandó la no, pregunta, lo ignoro, yo, sí. yo te la transmito, pero No, no. lo ignoro y no creo que valga la pena, no sé, Claro, yo te la no sé, transmití sí, porque, sí, bueno, me parecía honesto hacerlo lo porque él me la ignoro. mandó para que te la transmitiera. Y en lo inmediato, Pero puede ser motivo de otro encuentro, porque las consecuencias de aquello en el Podemos actual, en el actual gobierno de España, que también parece un gobierno que marcha en la neblina, y que parece que los hispanos, tanto los españoles como los hispanoamericanos, tenemos puestos encima todos los cañones de la globalización. mm, Realmente nos están pegando, y bueno, y tiene mucho que ver con aquellos años y aquellos encuentros raros, ¿no? A veces nos olvidamos, no somos las únicas víctimas, todo el continente, y además España está tan mal, ¿no? Ojalá podamos mirarnos en el espejo de nuestros países hermanos y tratar de salir juntos. bueno, Bueno, eso. esto puede ser un Te agradezco. muy buen cierre, porque creo que, Sí. así como Bolívar planteaba la unidad de la América antes española, o bueno, la unidad iberoamericana o latinoamericana, creo que efectivamente no va a haber salidas aisladas, va a haber salidas hermanadas, si se quiere, cada uno con su identidad, pero hermanadas. Lo trágico nuestro Mm. es estar viviendo esta etapa en la cual no le encontramos la luz, la luz al final del túnel. Pero bueno, si seguimos Así charlando es, por ahí en algún sí. momento observamos algo, estamos arriba del tren y bueno, sigamos mirando. Ojalá que sea un túnel y que haya salida. Y no una cueva Un que acá. abrazo. Fuerte abrazo, Jorge. Un Gracias, abrazo, Mario. gracias. Chao. Abrazo. Bueno, hemos hablado con Jorge Rulli, siempre reflexivo, una reflexión profunda, una reflexión desde las entrañas, desde la inteligencia, desde la experiencia, desde los años, desde la sabiduría. ¿eh? Me parece que siempre nos convoca a la reflexión. ¿m? Bueno, así que, Mati, vos que sos tan joven. Dime. Lo te, que me te, quedó la duda, ¿dónde tiene la huerta? en Porque Marcos Paz. Marcos Paz está, Sí, está, sí, está sí. cerca. Así que bueno, vamos a tratar De ir a de ir visitarlo. a visitarlo en algún momento Sí. porque evidentemente tenemos mucho para aprender hasta desde el punto de vista de la huerta.
creo que lo primero que los pueblos deberían discutir es la relación que tienen con la tierra, con el suelo. Los pueblos se asientan en un territorio, ¿no? Después hay pueblos que tienen más ambición marítima, que también es válida. Pero lo primero es... Y ese vínculo entre ese pueblo y la tierra es la clave a partir de la cual se desatan distintas cosas. En Estados Unidos eso es un fenómeno muy distinto al que ocurrió en la República Argentina. Pero esto da para otra charla, para otro momento. Ahora vamos a ir a la tanda de la radio porque si no, nuestro amigo nos va... Pero antes, para darle un tiempito a él también, les quiero decir, por esto que decía Jorge, dame un segundito nomás, Leandro, esto que decía Jorge de la ciencia al servicio de la gente, del pueblo. Nosotros tuvimos un premio Nobel en ciencias, un investigador científico, Bernardo Alberto Husey, y él decía, los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico y tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. La ciencia no tiene patria, pero el hombre de ciencia sí la tiene. Los becarios pudimos estudiar gracias a los recursos aportados por todos nuestros compatriotas y tenemos el deber de retribuirles trabajando aquí y tratando de sacar adelante el país. Los sabios llegan a serlo a pesar de la pobreza o la riqueza, no por ellos. Bueno, lo importante, la ciencia no es cara, cara es la ignorancia, y parece que la Argentina estamos hundidos como en un pozo de ignorancia, y habrá que saber si esta no es una hipótesis para analizar en profundidad. Leandro, vamos adelante con la tanda y después seguimos aquí, con nuestro programa La Brújula por Radio La Luna. Bueno, son las 18:03, y como siempre les pasamos los 2 minutitos que el doctor Sebastián Dabove nos envía consejos respecto a, en este caso, el ácido úrico. Entonces lo vamos a escuchar. Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de la materia salud y adolescencia. Bueno, justamente contesto la pregunta de un oyente que me preguntó qué es el ácido úrico y cómo puede de forma natural mejorarlo. Bien, el ácido úrico es el derivado de proteínas que uno consume y tiene en el organismo. Por lo general no las puede consumir ni retirar del cuerpo y estas se depositan en lugares que causan cierto tipo de dolor. Pueden llegar a causar la enfermedad llamada la gota. Para eso uno siempre como médico recomienda ir al médico, que el médico le recete un fármaco y además de forma natural uno recomienda consumir jengibre, que es antiinflamatorio, cúrcuma, que es antiinflamatoria también, le puede poner a la yerba del mate zarzaparrilla, que es muy bueno, que también ayuda a bajar el ácido úrico en el cuerpo y evitar el exceso de carnes rojas y reemplazar las carnes rojas por las lentejas y los garbanzos, en este caso. Aquellos que quieran mayor información al respecto lo pueden hacer en YouTube, Sebastián Dabove, donde ahí subo un montón de videos de medicina y de nutrición. Atiendo Sancor Salud y IOMA. El consultorio está ubicado en la avenida 14, 4271 Berazategui, y pueden solicitar turno al 15 59 24 90 53, y también pueden estar en contacto a través de Facebook e Instagram, Sebastián Dabove. Bueno, lo hemos escuchado, al doctor Sebastián Dabove, que nos ha hecho recomendaciones respecto a uno de los problemas que consulta la gente, que tiene que ver con el exceso de ácido úrico. Y ya estamos en contacto con nuestros amigos Rodrigo Romera Ferrer y Carlos Matos. No sé con quién tengo el gusto de estar hablando en este momento. Hola. Con los dos. Hola. Muy hola, bien. Rodrigo Romera Ferrer, Mario. Bien. Hola Mario, ¿cómo estás? Yo también estoy conectado a través de Meet. Hemos hecho acá un ensamble con Rodrigo.
así que estamos los dos en este momento charlando con vos. Bien, bueno, se escucha bien, lógicamente con el efecto tecnológico propio de la intercomunicación que estamos haciendo con ustedes dos que están en Mar del Plata. Pero hoy nos habíamos comprometido a iniciar una columna que vamos a continuar todas las semanas, que tienen que ver con la discapacidad, algo que afecta a mucha gente y que muchas veces no tomamos debidamente en cuenta. ¿Quién va a decirme de qué se trata cuando hablamos de discapacidad? Bien, voy a empezar hablando yo, Rodrigo. Mario, Bien. para contarte que una persona con discapacidad es una persona que tiene problemas. Seguimos ya en contacto entonces con nuestros amigos. Espero que no se nos escape el tiempo. Rodrigo Romera Ferrer y Carlos Matos están allí. Sí, estoy tratando de que Carlos se vuelva a conectar. Pido disculpas, no sé qué es lo que pasó con la conexión. Acá Bueno, está Carlos, de todas maneras habían empezado es como que empezamos de nuevo. Muchas veces nosotros no tenemos la sensibilidad para darnos cuenta que hay personas con discapacidad que no acceden al mismo servicio que otro. ¿Y por qué no nos explicás vos, entonces, cuando hablamos de discapacidad, qué es lo que estamos diciendo? Bien, estamos hablando de una persona, de personas que tienen problemas físicos, de salud, que pueden ser de tipo motor, motor sería un problema en los movimientos, de tipo sensorial, como podría ser la ceguera, la baja visión, la sordera o la baja audición, los viscerales, la discapacidad visceral, que tiene que ver con problemas en la parte intestinal, en la parte respiratoria, en la parte cardíaca. ¿Bien? También tenemos el grupo de la parte, las personas con una discapacidad mental o cognitiva, y también tenemos aparte que eso todavía no está muy determinado, todas las personas que tienen problemas psicosociales. ¿Bien? En grandes rasgos, esos serían las personas que tienen discapacidad. Tenemos también aparte personas que no califican para un certificado de discapacidad, pero que tienen una situación discapacitante, ¿no? Ajá. Y bueno, lo importante, más allá de la discapacidad, es la cuestión de la convivencia, el respeto, ¿no?, entre las personas con discapacidad y personas convencionales, por decirlo de alguna manera, y la terminología también. Por lo general, ahí se habla, por ejemplo, hay un relato muy gracioso, ¿no?, que cuando se utilizan los nombres incorrectos al tratarse de las personas con discapacidad. Hay un relato un tanto gracioso, que creo que lo dijo una chica que se llama Constanza, que dice que especiales, cuando se habla de capacidades especiales, se habla de capacidades diferentes, dice, especiales son las pizzas, ¿no? Atrasado viene el colectivo. Capacidades diferentes tienen una taza, una olla, una copa. Angelitos habrá en el cielo. Enfermos hay en los hospitales. Capacidades especiales tienen los héroes también. Entonces, lo que se plantea es, por una cuestión también de respeto, cuando uno quiere referirse a una persona con discapacidad,
solamente se dice eso, persona con discapacidad. O Ajá. mejor aún, se lo llama por el nombre. En el caso de Carlos Matos, Carlos Oscar Matos, es una persona, es un bibliotecario, es un padre de familia, abuelo. Estás hablando de vos. No, porque está hablando Rodrigo. Rodrigo. Sí. Además tiene una ceguera. Bien. Y en el caso de Rodrigo, yo Claro. soy padre de familia, soy relacionista público, trabajo en la municipalidad, y además tengo una cuadriplegia. Digo, bien, o sea, el tema de la condición de discapacidad es un tema más a tener en cuenta, pero nada más. Claro. O sea, no es que te define la discapacidad, lo que te define a vos es que, por ejemplo, tenés un título, que tenés un estudio, que tenés un trabajo, que tenés una vida familiar, social, eso es lo que te define. Y la discapacidad es un tema más. Pero la discapacidad no te discrimina. La sociedad. Y, lamentablemente, ante la concepción social, sí. Sí, la concepción social, sí. Estamos muy acostumbrados a hablar, por ejemplo, de las personas con síndrome de Down, y hablar de los chicos con síndrome de Down. Y son chicos que tienen 40 años. Claro. ¿Bien? Y hay chicos con síndrome de Down, por ejemplo, que tiene como, no sé si lo habrás visto, lo habrás escuchado nombrar a Pablo Pineda, que es una persona con síndrome de Down española. Él es licenciado en psicopedagogía y da charlas alrededor del mundo sobre el derecho de las personas con discapacidad. Mira. Bien. Tenemos no me acuerdo cómo se llama esta persona, que es síndrome de Down, argentina, y es maestra jardinera. Mira. Hay una persona con síndrome de Down que creo que es, no sé si inglesa o alemana, y es director de orquesta. Bien. Impresionante. Entonces, lo que nos está diciendo, impresionante. Cuando hablamos de los chicos con síndrome de Down, lo que estamos haciendo es infantilizar la situación, ¿no? Y minimizarla. Entonces, y fíjate vos, Mario, que una cosa que yo me enteré no hace muchísimo tiempo, yo pensaba que la condición del síndrome de Down era por grados, o sea que la discapacidad era por grados. Ajá. Había síndrome de Down que tenían más, por decirlo de alguna manera, síndrome de Down que otros, y resulta que no, que son que todas las personas con síndrome de Down tienen el mismo síndrome, y lo que varía entre el desarrollo de uno y otro es la estimulación temprana. Mira. ¿Bien? Mira. Entonces, digo, creo que como sociedad es uno de los mayores en retos que tenemos por delante, y de las mayores responsabilidades, ¿no? Claro. Una persona con Sí, nos está... no haya logrado siquiera casi hablar, por ejemplo, o dejar un pañal, y te encontrás con otra persona que es licenciado en psicopedagogía. Claro, nos estás cambiando el punto de vista respecto de esto. Hay un músico argentino que es ciego, que es Nahuel Penisi, sí. y que realmente es, bueno, claro, uno se hubiera imaginado que no hubiera podido, y sin embargo las potencialidades del ser humano hacen también estos milagros, ¿no? Sí, vamos al caso de Andrea Bocelli, por ejemplo.
¿no? Digo, tenés razón. Hay muchos. Bueno, si vamos a hablar de personajes o personas famosas con síndrome de Down, lo tenemos a Stephen Hawking, ¿no? Ajá. O a Helen Keller. ¿Stephen Hawking tenía síndrome de Down? No. Síndrome, cuadripléjico. No, tenía esclerosis lateral amiotrófica. Ah, mira, un genio total el tipo. Un genio. Dame un segundito, Carlos, ¿me escuchás? No, Carlos ha tratado de comunicar por la computadora acá y yo no lo he podido... Bueno, Rodrigo, de todas formas el tiempo se nos ha ido, porque lamentablemente por este accidente tecnológico, pero desde ya que yo voy a esperar el viernes que viene el llamado de ustedes, esperemos tener un poquito más de suerte, pero ya por lo menos pusieron un pie sobre un tema que me parece a mí merece que todas las semanas lo estemos mencionando y ustedes nos estén ampliando la mirada, porque a veces no es un problema de voluntad de nuestro, sino que a veces es un problema de ignorancia nuestra, ¿no? Claro, sí. Yo creo que, bueno, siempre digo lo mismo, el tema no es no saber, porque todos podemos no saber. El tema es qué hacemos a partir de que sabemos. Uh-huh. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Y Mario, si te parece, conforme vamos a ir desarrollando desde lo más general, como esto, a cada uno de los puntos por ahí más específicos, a través de las correcto de las participaciones. Sí, lo vamos a hacer así, Rodrigo, y desde ya que todo este material lo vamos a ir también seleccionando y bueno, ustedes también van a recibir el segmento del programa al respecto y entre todos vamos a difundir porque debemos mejorar el punto de vista de la sociedad respecto al tema de la discapacidad, porque muchas veces por prejuicios o por desconocimiento caemos en el proceso injusto, tremendamente injusto y doloroso de la discriminación. Bueno, perfecto. Gracias, Mario. Bueno, nos quedó por ahí hablar de cómo tener acciones con una mirada progresista en relación a la discapacidad. Pero bueno. Lo desarrollamos el viernes que viene. Buenísimo. Dale, te mandamos un fuerte abrazo para vos y para Carlos. Bueno, gracias. Bueno, abrazo. Bueno, Rodrigo Romera Ferrer y Carlos Matos nos hablan sobre discapacidad. Ahora ya vamos a estar hablando con el doctor Gustavo Gómez. Mientras tanto, sigue creciendo este tema de la renuncia de Ginés González García por el vacunatorio VIP que me manda Daniel Pérez, pero también me lo mandan desde Córdoba, desde otros lugares, desde varios lugares. Vacunatorio VIP se lo denominó como el escándalo, es decir, realmente estas cosas muestran muchas veces la falta de sensibilidad de quienes están cerca del poder, de no darse cuenta que estar en el poder es un acto de servicio y que, por tanto, si algo queda restringido para quienes están en el poder, son los privilegios. Ya bastante privilegio es estar en el poder, como para que encima tengamos todo tipo de beneficio. Esto hiere la sensibilidad de una sociedad muy dolorida. Y ya estamos en contacto con el doctor Antonio Gustavo Gómez desde Tucumán. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Mario? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos por ahora perfecto, así que celebremos este avance técnico que estamos obteniendo a través de Skype. Bueno, me alegra. Bueno, a ver si yo entendí bien, porque hubo un fallo allí muy importante, pero antes de meterme en el fallo querría para los oyentes que ignoran esto y para que vos me corrijas, en Tucumán habría dos
conjueces, Jorge David, yo lo he sintetizado el nombre, pero Jorge David y Hernán Frías Silva, de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, en un hecho que yo califico, no lo calificás vos, de vergonzoso, confirmaron la falta de mérito de 3 hombres imputados por lavar dinero proveniente de la organización criminal que encabezaba Rubén Ale, que ya está condenado por trata de personas, lavado de activos o fue condenado. Y la Cámara Federal de Casación respaldó la apelación tuya, del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, dado que eran jueces subrogantes con mandatos vencidos. O sea que jueces subrogantes con mandatos vencidos levantaban prácticamente la posibilidad de investigación sobre esta gente. ¿Por qué no nos lo explicás vos que estás sobre la materia? Si lo entendí bien. Bueno, sí, lo has descrito perfectamente. En realidad te faltó el broche de oro diciendo en todos lados se cuecen habas. Ajá. Porque la verdad el problema de las designaciones de los jueces no únicamente se da en Comodoro Pi, como nos acostumbra a ver la prensa porteña, Claro. sino que también hay muchos designados en el interior del país en donde hay magistrados que tienen mandatos vencidos, hay magistrados que están de licencia y aparecen firmando acordadas. Y en el caso puntual de Tucumán teníamos 2 conjueces designados por el Senado de la Nación, cuyo mandato se le había terminado. Nosotros tenemos un problema bastante particular y es que hay muchos cargos vacantes en Tucumán. Uh-huh. Y había que resolver este caso donde nosotros queríamos avanzar en el lavado de dinero que se obtenía en la asociación ilícita que encabezaba Ale, utilizando prostitución y casos como, involucrado incluso en casos como el caso de la señora Susana Trimarco, que busca siempre su hija. Uh-huh. Así que quisimos investigar el tema lavado de dinero, avanzamos muy bien, la prueba fue muy importante la que aportamos, pero el juez de primera instancia nos dijo que no. El fiscal apeló, vino a la Cámara Federal y nos encontramos con la sorpresa de que estos magistrados que ya tenían el mandato vencido resolvieron no hacer lugar a nuestro pedido. Ahí yo interpuse un recurso de casación y la Cámara Federal de Casación, que funciona en Comodoro Pi, Uh-huh. nos dio la razón y nos dijo claramente de que, bueno, que era tremendo lo que había ocurrido, que era un acto que no se podía imaginar dentro del campo del derecho, y que definitivamente no solamente no podían haber firmado estas sentencias, sino que además las firmaron entorpeciendo la actividad del Ministerio Público que quería avanzar en la investigación. Claro. Así que a partir de ese momento hemos retomado la causa y ya estamos insistiendo en el pedido de declaración indagatoria de varias personas involucradas, entre ellas un tal Bestani, que era el más cercano al clan Ale. Uh-huh. ¿Y vos pensás que digamos, la actitud de los conjueces, Jorge David y Hernán Frías Silva, es fruto de una mirada técnico-jurídica o, en definitiva, tiene otro componente que uno sospecha podría ser el dejar hacer a la actividad ilícita del lavado de dinero? No, yo la verdad es que creo que en muchas partes, insisto, del país, estamos padeciendo una situación de desesperación por la falta de jueces. Uh-huh. Vos sabés que a consecuencia, yo desde julio del año pasado, que le vengo mandando un oficio a la ministra de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema, advirtiendo de que el mandato de estos 2 conjueces se vencía y que necesitábamos urgentemente un juez designado con acuerdo del Senado porque teníamos 3 vacantes en la Cámara Federal. Claro. A mí me da la impresión de que en realidad se trató de un acto desesperado para poder cubrir estas ausencias. Y de hecho el mismo día que sale la sentencia le dan el acuerdo y designan a un nuevo, previo concurso, a un nuevo juez en la Cámara Federal de Tucumán. Es decir, estos 2 magistrados, Jorge Enrique David y Hernán Frías Silva, inmediatamente dejaron
a partir del fallo dejaron de trabajar, no firmaron más ningún expediente, y ahora tenemos que ver qué hacemos con más de 30 recursos de casación y recursos extraordinarios que hemos interpuesto nosotros, porque no firmó únicamente esto, sino que firmó muchos otros fallos, ¿no? Ajá, y todos esos fallos serían nulos en este caso porque estarían atribuyéndose facultades que ya no tenían. Sí, por lo menos desde mi visión sí, desde la visión de la Cámara de Casación sí. Muchas veces pasa también que la Corte Suprema, y eso lo vamos a ver en los recursos extraordinarios que he presentado, dice, bueno, por seguridad jurídica le vamos a dar validez a estos fallos, pero estos muchachos no firmen más. Uh-huh. Ha ocurrido ya incluso en casos que se han discutido mucho en Buenos Aires. La verdad es que no, a mí no me parece bien. Yo creo que si es nulo, es nulo. Claro. Pero también es cierto de que los letrados, los abogados de la zona, incluso los defensores oficiales, tratan de no hacer estos planteos, o al menos nunca los he visto impulsar este tipo de recursos en defensa de sus propios clientes o sus propios defendidos, ¿no? Uh-huh. Esto es otra cosa que también, porque hay mucho temor reverencial, hay mucho temor de que si yo hago esto, ¿qué puede ocurrir con el resto de mis clientes y cosas por el estilo? La abogacía, en general, el ejercicio de la abogacía particular, no tiene las garantías que podemos tener nosotros en el Ministerio Público, uh-huh, para enfrentarse a los jueces. Y bueno, tenemos que cumplir ese rol. Y ahora, ¿por qué se da esta falencia? Porque en última instancia, vencido el plazo, por concurso tienen que llegar otros letrados a cubrir esos cargos. ¿Y por qué se dan estas vacancias cuando en realidad no habría inconvenientes, supongo yo, de tipo presupuestario ni ninguna otra cosa? No se llega a entender por qué no se cubren en tiempo y forma estas vacancias. A ver, a mí me parece que hay bastante de miopía. Y no solamente a cualquier partido gobernante, te lo diría yo. A ver, el macrismo, cuando se fue, dejó más del 30% de los cargos federales y nacionales de jueces, fiscales y defensores, los tenía vacantes y no propuso, se quedaron, los concursos no avanzaron. Es decir, una deficiencia muy importante, de la cual no se habla, porque en realidad ese mismo error lo repite el gobierno actual. Nosotros tenemos muchísimos cargos vacantes, y a mí cuando me dicen desde que el Poder Ejecutivo Nacional pretenden dominar la justicia y someterla, etcétera, yo realmente viendo los números, viendo los casos concretos, me cuesta creerlo, porque si quisieran dominar el sistema de administración de justicia, tienen el sistema de conjueces que con mayoría simple del Senado de la Nación podrían cubrir de un día para el otro todos los cargos que tenemos vacantes, sea de fiscales, sea de defensores, etcétera. Uh-huh. Así que hay mucho de miopía. No creo que se esté viendo exactamente el poder fabuloso que podría tener el oficialismo si cubren todas las vacantes que tenemos. El presidente en este momento está mandando pliegos al Senado de la Nación, pero también es cierto que se están dando acuerdos con cuentagotas, ¿no? Uh-huh. Te cuento que acá en Tucumán es realmente son muchas las vacantes y trabajamos como podemos, porque hoy, por ejemplo, de 5 cargos vacantes en el Ministerio Público Fiscal, solamente estamos trabajando 2. Claro. En la Cámara Federal, de 5 cargos vacantes de jueces de Cámara Federal, ahora han designado 1, pero había 2 nada más. El cargo de juez electoral de la provincia de Tucumán está vacante y está siendo subrogado por un juez de Santiago del Estero. Quiero decirte que me parece que si la intención fuese dominar la justicia de lo político,
Claro. esta herramienta alguien se la está perdiendo. No sé. Es muy interesante, por las dudas tampoco lo digamos demasiado. No, en realidad nosotros queremos que el servicio de justicia se preste en tiempo y forma. ¿Qué representa esta sobrecarga para quienes están justamente resolviendo temas que cada tema siempre demanda un tiempo de estudio, de reflexión, de escuchar todos los argumentos, de leer todas las pruebas? Ese tiempo... lógicamente lo que va a hacer si hay menos personal es que se prorrogue, que se estire. ¿Cómo se hace para resolver esta cuestión en este contexto? Bueno, uno cae en la tentación de elegir atajos como este por el cual vos me llevás, ¿no? Es decir, hacer designaciones de conjueces de modo ilegal. La verdad es que es un gesto de desesperación, yo te diría. Y no es lo correcto. Deberemos cargar sobre nuestros hombros los que tenemos cargos de titular y afrontar el doble de horario, el doble de tarea o el triple si es el caso para poder brindar un servicio de justicia. Cierto es también que lo penal tiene una afectación seria porque prescriben y se archivan muchas causas por falta de impulso, ¿no? Por falta de investigación. Claro. Y eso es muy lamentable porque hay casos de narcotráfico, hay casos de trata de personas, hay casos de lavado de dinero, que a veces no se tiene el tiempo suficiente para impulsarlas todas. Y bueno, pero no obstante... Por eso es decir, no prescribió la causa de Río Tercero, donde estaba involucrado el expresidente Carlos Menem, recientemente fallecido. No prescribió sí. por paso del tiempo, simplemente por falta de una investigación acelerada, una seria, pronta. Ahora, ahí no creo que sean problemas de falta de recursos judiciales, sino que me parece que hubo una intención de retrasar cualquier resolución de esa causa. La verdad que Córdoba también está padeciendo una situación parecida a la nuestra, con muchos cargos vacantes, ¿no? O sea, es general esto. Sí, en el interior del país, en el sentido de la justicia federal, tenemos muchísimas vacantes y hay nosotros ya hemos mandado muchos oficios pidiendo que se cubran, que se hagan los concursos. En Catamarca, por ejemplo, yo tengo un cargo de fiscal vacante con un juez federal designado en el Juzgado Federal número 2 de Catamarca y todavía no consigo que en la Procuración General ni siquiera se llame a concurso para ese cargo. La verdad que me parece que ahí tenemos un problema y es interesante verlo. También el tema periodístico, Mario, vos lo conocés mejor que yo, pero uno ve, por ejemplo, que ANSES intima a los jueces a que presenten su renuncia o que se jubile para jubilarse o que retiren el expediente de ANSES y continúen su cargo. Lo habrás leído por ahí en el convenio. Sí. Bueno, nosotros hicimos cuentas acá en Tucumán de los que, porque yo tengo la jubilación concedida y así muchos magistrados, hicimos cuentas de Tucumán acá, de 16 cargos que tiene la justicia federal en Tucumán, solamente quedarían 3 titulares. El resto nos jubilamos y presentamos nuestra renuncia y nos vamos. O sea que quedaría vacante, acéfala quedaría la justicia en Tucumán si esto ocurriera. En Tucumán y en todo el país. En todo el país. Entiendo que esto puede tener un efecto, y si me manejo con esas mismas noticias periodísticas, en Comodoro Pi, que es donde por ahí se busca algún tipo de aceleración de los tiempos, pero o retardar los tiempos según se mire, pero el impacto que eso provoca en la justicia federal de interior no lo he visto descrito en ningún medio periodístico. Y es muy grave porque en el interior tenemos muchas causas, como este caso de Ale, de lavado de dinero. O tenemos causas graves de delitos de contaminación ambiental, como los que se pueden estar dando en Entre Ríos, en Corrientes, en Santa Fe en este momento, donde la contaminación está siendo como una variable de ajuste para lavar dinero también. La UIF, la Unidad de Investigación Financiera, es querellante en causas penales por el tema de la quema de los campos y por el tema de los negocios agrícolas en Entre Ríos, porque se supone que detrás de todo eso hay una gran maquinaria de lavado de dinero.
Y todo eso no puede avanzar si no tenemos designaciones y magistrados de modo adecuado. Claro. Claro, vos nos planteás una situación que para nosotros resulta un poquito novedosa, porque en general aquí en Buenos Aires, no sé si es por el bombardeo mediático que sufrimos, sí, tenemos la idea de una manipulación muy fuerte por parte del poder político sobre la justicia, y ahora descubrimos con vos que en realidad podría ocurrir eso si tuvieran la habilidad de producir todas las designaciones correspondientes, pero que en realidad la justicia está más cerca de una acefalía, por lo menos en el interior, que de una manipulación por parte del poder político. Esto es un escenario distinto del que teníamos en la cabeza. Sí, al menos esa es mi visión, a partir obviamente del ejercicio diario de tareas y la visión y la conexión con el resto de fiscales en todas partes del país. Yo te pongo otro ejemplo. Vos sabés que yo soy de la Patagonia. Inicié como fiscal federal en la provincia del Chubut ya hace unos 30 años atrás. Y en Comodoro Rivadavia, el cargo idéntico al mío, el fiscal de Cámara de Comodoro Rivadavia, está vacante hace 15 años. Ah, mío. Pero, ¿y cómo, por darte un ejemplo. ¿Y cómo funciona la justicia si no tiene fiscal de Cámara? ¿Cómo? Ahí me parece... Bueno, echando mano a subrogancias, echando mano a algún secretario que quiera trabajar, echando mano... es increíble, pero la cantidad de secretarios que en el marco del Ministerio Público asumen la calidad de fiscal sin acuerdo del Senado es muy importante. En Buenos Aires no se da porque hay una concentración de fiscales federales tan grave, tan importante, tan macrocéfala, que es casi imposible, pero nos falta un fiscal, ¿no? En La Rioja, por darte un ejemplo, necesitamos un fiscal que está vacante en La Rioja y tiene que viajar uno de Catamarca para cubrir ese cargo. Claro. Si vos nos tuvieras que decir, acá se habla de reforma judicial, si vos nos tuvieras que decir en qué debería reformarse la justicia en la Argentina, ¿qué idea nos tirarías con tu larga experiencia en la materia? ¿De qué se trataría una reforma judicial que pudiera realmente mejorar la prestación de este servicio? No, tal vez lo podríamos definir en dos partes. La primera tendría que ver con utilizar las herramientas que ahora tenemos y la segunda tendría que ver con mejorar las herramientas a través de los procesos legislativos. Utilizar lo que ahora tenemos. Por ejemplo, la justicia federal en general es muy reticente a avanzar a un sistema acusatorio. Los jueces no quieren ni aparecer en audiencias públicas ni que le quiten el poder de la investigación de las causas penales. Ajá. Entonces, tenemos juicios para ser inmediatos, lo que nosotros llamamos infraganti, para que la gente lo entienda, aquellos que lo enganchamos con manos en la masa. Bien. La ley la tenemos, el código establece la posibilidad de hacer el juicio oral en términos 24, 48 horas, la persona se la detiene, se la juzga y se la condena en 2 días, en 3 si vos querés. Bueno, hay una negativa apoyada en una ficción, pero hay una negativa generalizada en todo el país de parte de los jueces de implementar este sistema. Si yo tuviera la posibilidad de los juicios que tenemos infraganti en el caso de narcotráfico, por darte un modelo fácil de resolver, si yo lo pudiera hacer en una audiencia de 3 días, como está previsto en la ley, me sacaría rápidamente entre un 40 y un 50% del trabajo más importante de encima. Claro. ¿Y esa resistencia a qué se debe? ¿Por qué los jueces no querrían abordar esta problemática, resolver rápido, porque la justicia rápida es más justicia que si es lenta? ¿Por qué los jueces se resisten? Bueno, Mafalda diría por el palito de abollar ideología. Es decir, el tener el chupetín por el palito es una cosa muy importante también para la magistratura argentina. ¿Por qué? Porque acá viene la segunda parte que yo te decía recién de una actualización legislativa. Y consiste en esto. En Argentina tenemos un Código Procesal Penal Federal acusatorio donde solo en 2 provincias, Jujuy y Salta,
Los fiscales tienen a cargo la mayor parte del trabajo, todo lo que es la investigación, la acusación y el impulso de las causas penales donde los jueces ya no están investigando. Te estoy hablando de la justicia federal salteña. Sí. Y jujeña. Ahora bien, en el resto del país, ese Código Procesal Penal Federal no se aplica. Si la comisión bicameral que tiene a cargo la aplicación de este código nuevo se reuniera y dijera de buenas a primera, bueno, basta, en todo el país se aplica la misma ley, porque me parece que eso es lo más justo. Claro. Olvídenlo, ya tendríamos resuelto muy buena parte del problema, aún con las vacantes que tenemos. Hay falencias que no se están discutiendo desde lo político, hay falencias que no se están viendo desde el mundo de la prensa, por un poco de ombliguismo, porque bueno, como en Buenos Aires estos temas de las ausencias no son una cosa muy importante, no se ven. Y hay falencias que tienen que ver con una protección a un sistema de poder donde los jueces se niegan a dejar la tarea de investigar y juzgar delitos, ¿no? Claro. ¿Vos crees que si se dieran esos pasos, la justicia recobraría un prestigio que en realidad uno no ve que tenga? Las encuestas no indican que el Poder Judicial sea un poder confiable como debería ser, porque la verdad es que no sé si el nombre poder sería lo correcto, porque el poder emergente en el plano de la justicia es el grado de confianza que yo como ciudadano de a pie tenga justamente en el sistema de fiscales, de jueces, en los cuales deposito cuestiones fundamentales de mi vida. ¿Vos creés que con estas medidas se recobraría el prestigio del Poder Judicial? Yo creo que sí, por el efecto vergüenza que le llamo yo. Es decir, ¿qué es lo que estaríamos hablando? De que si nosotros utilizamos un sistema acusatorio, como por ejemplo tenemos acá en Tucumán en la provincia, las audiencias serían orales a través del Zoom y cualquier ciudadano, cualquier periodista podría verlas. Claro. Podrían ver cómo se juzga estos casos infraganti o cómo se hacen las acusaciones para los casos más importantes y más graves. Todo eso es oculto, todo eso hoy es expediente, digital o papel, pero es expediente, y el ciudadano a pie no tiene acceso a eso. Si nosotros llegamos a transparentar esto, y porque nos da vergüenza, lo digo directamente, pero porque nos da vergüenza, mejoramos nuestras estadísticas, mejoramos nuestro trabajo, nos hacemos cargo de los errores que hemos cometido. Acá en Tucumán se han dado casos de femicidios de mujeres que ya tenían 5 o 6 denuncias y que las habían archivado, y que como se hizo la audiencia oral y pública, todo salió a la luz, porque el fiscal se vio obligado a ponerlo como un antecedente, y la prensa, los familiares de la chica que habían no podían creerlo. Claro. Y el juez, que justamente no cumplió con su labor de proteger a esta mujer desesperada y que terminó muriendo, tuvo que pedir, presentó su renuncia y se quiere ir, porque si no lo someten a juicio político. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque la gente nos ve. Claro, claramente. El doctor Leandro Bacelo, que nos está escuchando, que te está escuchando en este momento, me dice que te pregunte si el problema no es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene un papel reducido a 1/3. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura solamente presenta concursos, analiza concursos, prepara las ternas y se las manda al presidente para los cargos de jueces federales, sean de Cámara, de tribunales orales o de primera instancia. Pero exactamente reflejo tenemos en el marco del Ministerio Público, donde tenemos un sistema de selección distinto, pero también por concursos, y en el ámbito de la Defensoría Pública Oficial. Entonces, las culpas están compartidas y repartidas en un sistema tripartito donde cada uno obviamente debería hacerse cargo de sus obligaciones. Si vos me lo preguntás de esa manera, yo creo que el Consejo de la Magistratura es el menos responsable porque es el que está más en la vidriera. La gente nunca se pregunta, por ejemplo,
qué está pasando con los concursos de los defensores oficiales públicos, que son muy importantes. Vos fíjate que un defensor oficial puede representar a la víctima, no solamente defender al acusado, sino que hay defensores oficiales de las víctimas. En Salta, por ejemplo, hay uno, en donde vos tenés, está trabajando casos de contaminación ambiental, y el impulso de esas causas penales como querellante lo lleva el defensor oficial de la víctima. Entonces, a ver, hay muchos más cargos de fiscales y defensores oficiales que no se activan por falta de concursos que los que puede haber en el Consejo de la Magistratura. Bien, bueno, ya estamos con el límite de tiempo, te queremos agradecer muchísimo, te vamos a proponer como ministro de Justicia, no, perdón, eso es... Me querés poco, Mario, te aviso, me querés muy poco. Realmente nos has dado una clase extraordinaria sobre la situación de la justicia en este momento, y no sé si querés agregar algo más, pero de mi parte te mando un fuertísimo abrazo y muchísimas gracias por esta amabilidad que vos siempre tenés y por esta transparencia que yo creo que honra y mejora la imagen de la justicia y la verdad que haces honor al cargo que tenés. Gracias por los elogios, Mario, y bueno, te pido disculpas si por ahí nos derivamos de la causa inicial de tu llamado, que era el caso de lavado de dinero y estas designaciones, pero no sé, se me ocurre que por ahí el ciudadano de a pie ignora mucho de esto y vos has tenido la amabilidad de ponerlo sobre un tapete en Buenos Aires, donde el interior pocas veces es escuchado. Gracias. Muy bien. Bueno, fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Chao, Gustavo. Mario. Un abrazo. Bueno, hemos hablado con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez. Realmente es un lujo en la justicia. En la justicia hay personas, ahí el doctor Leandro Bacelo me dice muy buena la contestación que nos ha dado. Estamos hablando de un abogado, por eso, un abogado calificado, por eso también lo menciono. Me dice, por ejemplo, Daniel Pérez me manda, manda algo de Roberto Navarro. Mirá, lo voy a leer porque dice: es una inmoralidad que con 50.000 muertos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó. Aquí no hay inocentes y alguna opereta atrás seguro habrá. Le hice saber a Horacio Berbisky que ya no seguirá con sus columnas en el Destape. Mirá vos qué quilombo se armó. No, tremendo. Aparte, cuando veas la lista de los que se vacunaron, se le moría. Qué vergüenza, qué vergüenza. La verdad, el poder para obtener beneficios siempre me pareció, y felizmente he dado pruebas. Yo tengo muchos años de vida pública. Nunca jamás concebí los privilegios que otorga el poder. Al contrario, creo yo que el poder debería ser el lugar donde vos más te esforzás. Y hasta diría, tomando palabras de Esteban Echeverría, hasta donde más te sacrificás. Y si no, no hagas política y no te dediques a las cosas públicas, Me parece lo mejor. Bueno, miren, con sus luces y sus sombras, este programa del día de hoy creo que ha hecho aportes sustantivos. Ahí nos está escribiendo nuestro amigo Mario Morales, que es casi como de la mesa, diría yo. Buenísimo como siempre. Por otro lado, cuanto hay para luchar en todos los ámbitos institucionales. Bueno, ya llegó el tiempo en que nos despidamos. ¿Qué te pareció el programa, Matías? Bien, Mario, ¿Te gustó? Muy bueno, sí. ¿Y sí. Leandro, te gustó Saludo el programa? para todos. Bueno, como le gustó también a ellos, les debe haber gustado a todos los que nos escucharon, y nos estamos despidiendo, aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140, y nos estamos encontrando el lunes a las 12 por esta misma radio y la misma frecuencia. Tengan ustedes muy buen fin de semana. Chau.